¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer el tenerlos hoy nuevamente con nosotros. El día de hoy vamos a continuar hablando de los atributos morales de Dios y concretamente nos vamos a enfocar a dos atributos, que es la justicia y la paciencia. Este atributo que la paciencia, bueno, va a ser un tema muy especial. Pero fíjense una cosa, hablando concretamente de la justicia, este ha sido un tema de unos debates apasionados por el hecho de establecerse esos derechos y esos deberes, la forma en la que se van a llevar a cabo las relaciones entre los hombres, en fin, vaya, esto ha tomado siglos de debates. Y si nosotros buscáramos la definición de justicia, lo que vamos a encontrar es que es esa conformidad que hay de la conducta humana a una norma. Esa norma, por ley, indica lo que corresponde a cada uno, ya sea como una recompensa o como un castigo. Pero cuando nosotros hablamos de Dios, decimos no solo que Él es justo, sino que Él es el único justo, y esto lo sabemos porque la Biblia misma lo dice. ¿Dónde dice esto, Gonzalo? Bueno, si vamos nosotros al libro del Eclesiastés, en su capítulo número 7, versículo número 20, encontramos lo siguiente. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, fíjense nada más qué revelación, porque el único justo va a ser Dios. Todos los demás, todos los que estamos en la tierra, vamos a ser injusto. Entonces, hablando precisamente de este maravilloso atributo que es el atributo de la justicia, entendemos que la justicia es el atributo por el cual Dios rige a la creación, dando a cada cual lo que le corresponde, legislando, recompensando y castigando de manera imparcial e inalterable. Esto lo que quiere decir es que Él gobierna todo cuanto existe por derecho propio, ya que Él es el único creador. ¿Cómo podemos saber que Él es el único creador? Bueno, si nosotros vamos al libro de Nehemías en su capítulo número 9, versículo número 6, vamos a encontrar lo que precisamente registra tan solo otro de los libros, además de Génesis. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, Él, por derecho, por ser Él el único creador, Él va a gobernar de manera justa. Ahora, dentro de esta cuestión de la justicia de Dios, debemos entender que no hace justicia de la misma manera en la que lo hacemos los hombres, porque al final de cuentas Él no va a recibir nada a cambio de lo que da. Todo lo que existe lo creó de la nada en un acto soberano de su divino amor y su poderío. El hecho de pensar que Dios nos da algo suyo a cambio, pues nosotros no podríamos ser capaces de eso, o que nosotros le diéramos algo a Él a cambio de eso que Él nos dio. Realmente está complicado porque cuando nosotros vemos lo que dice la Escritura ahí en el libro de Ageo, en su capítulo número 2, versículo número 8, nos vamos a encontrar con que está muy difícil el darle algo a Él, porque dice la Escritura, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, siendo Él el dueño de todo el oro y la plata, ¿qué le vamos a poder ofrecer? ¿O cuál de las cosas terrenales que aquí tenemos podríamos nosotros darle
a alguien que es perfecto. Miren, para ejemplificar un poco más esto, hay ocasiones en las que dar un regalo a alguien, hay ocasiones en las que decimos, pero pues es que ¿qué le doy de regalo si él lo tiene todo? Por ejemplo, un niño, pues es que si le doy un videojuego, ya tiene videojuegos, si le doy un control especial, ya tiene un control, en fin, y podemos pensar miles de cosas, ¿y qué le doy a él? Nos complica el poderle dar a un ser humano. ¿Cuánto no más vamos a poder siquiera pensar algo que le podamos dar a Dios? Entonces, Él nos da las cosas de pura gracia y Él creó todo porque en su soberanía así lo decidió. Y esto, fíjense amigos, nosotros vemos que Dios rige a la creación dando a cada uno lo que le corresponde. Y Él ha concedido a cada cosa y a cada ser conforme a su divina justicia, a su naturaleza, a las propiedades y funciones que le corresponden en el universo mismo. Le ha dado un montón de cosas. Y entonces puede exigir a cada uno exactamente lo que es justo. No va a pedir más porque no fue dado eso. Va a pedir simplemente lo justo, perdón. Y fíjense, él no va a exigir a una higuera que produzca aceitunas o a una vid que produzca higos, porque él creó la naturaleza y le concedió las propiedades de la higuera para que pudiera tener esa función. ¿Y cuál es su función de la higuera? Pues dar higos. Y esto sería una injusticia, el pedir algo para lo cual no fue capacitado. Y esto además sería una contradicción a sus propias leyes. Por eso el higo debe de dar higos y la vid debe de dar uvas. Entonces, no puede hacer algo que vaya en contra de sus leyes. Ahora, dijimos que Dios rige la creación legislando y debemos aclarar que Él gobierna el universo entero conforme a las leyes que ha implantado en Él mismo. Ya hablamos ahorita acerca de los árboles, esas leyes, pero todo el universo él ha puesto leyes y estas leyes están naturalmente por encima de los individuos y las cosas, pero no van a estar por encima de Dios, ya que Él es quien las impuso a la creación de manera perfecta y en su infinita sabiduría. Y fíjense una cosa, hay personas que creen que pudiera alterarse esto a fin de cambiar a Dios, pero realmente Dios no depende de estas leyes. Es la creación la que va a depender de estas leyes que Dios ha puesto, porque esto fue, vaya, es un acto soberano de Dios. Entonces, no va a ser algo aún más allá o algo de manera injusta, porque fíjense que dice el libro de Isaías en su capítulo número 28, versículo número 17. Dice de la siguiente manera: y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Él va a dejar todas las cosas de manera perfecta. Perfecta. No va a ser algo, como se dice de manera, pues coloquial, algo al aventón. No va a ser eso. Todo va a ser perfecto porque Él es perfecto. Y dijimos que Dios va a dar a cada uno lo que le corresponde, recompensando y castigando. Esto lo que quiere decir es que Él va a dar un galardón a quienes se esfuerzan por realizar las funciones por las cuales fueron creados y va a sancionar a los que simplemente están defraudando, oponiéndose a las leyes naturales y morales que estableció para
para este tiempo, para la naturaleza, para la creación. Entonces, no por esto vamos a decir que si hay hombres justos, porque no hay ningún hombre que sea justo y ninguno de nosotros tenemos nos merecemos esa recompensa, porque todos somos pecadores, y si Él todavía en esa bondad nos da un galardón, es por su infinita gracia. Y podemos nosotros ver que la gracia de Dios es tan abundante que nos ha dado la salvación. Cuando nosotros vemos Efesios en su capítulo número 2, versículos 4 y 9, vemos una verdad que no puede ser alterada. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si alguno de nosotros piensa que por aquello que nosotros hacemos vamos a ser recompensados por un mérito propio, estamos, equivocados. Porque hemos visto que la salvación, el regalo más precioso que podemos tener de parte de Dios, nos fue dado como un regalo por gracia. Y si todavía nosotros tenemos la bendición de hacer algo y creemos que algo es especial y Dios nos usa de una manera pues especial, no debemos de decir, ay, mira, ve lo que yo estoy haciendo. Por el contrario, fíjense lo que dijo precisamente el maestro con relación a esto. Lucas 17:10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Que no nos quede la menor duda de que simplemente las cosas las hacemos porque fuimos capacitados. Pero bueno, hemos dicho que Dios da galardones y la palabra de Dios así lo menciona también. Y vaya, es cierto que Él también castiga de manera justa a todos aquellos que se oponen a su palabra y a su gobierno. El libro de los Salmos, en su capítulo número 11, versículo 4 y 6, nos dice de la siguiente manera: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Y desgraciadamente, hay muchos que piensan que pueden escaparse de este juicio e inclusive creen que todo esto es mentira porque ya pasó mucho tiempo desde que se dijo. Imagínense, el Señor Jesucristo dijo: he aquí vengo en breve. Ya hace casi 2000 años. Hace casi 2000 años dijo: vengo en breve. Y muchas personas pueden decir: ya pasaron 2000 años y no ha venido. Pero debemos de ver lo que la misma palabra de Dios nos dice, que es su grande misericordia. Su grande misericordia la que está obrando, la que se está manifestando para
que esto todavía no ocurra. ¿Dónde viene eso, Gonzalo? Bueno, si nosotros vemos la segunda epístola de Pedro, en su capítulo número 3, versículo número 9, vemos que dice de esta manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente y Él es grande en misericordia. Por eso, querido amigo que nos estás viendo, Dios va a obrar en el momento en el que Él lo va a hacer. Eso, que no te quede la menor duda, todo se va a cumplir al pie de la letra. Pero es necesario que tú recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. De lo contrario, dentro de esa justicia divina, Dios va a dar el castigo que cada uno merecemos. Y esto no va a cambiar porque lo hemos dicho anteriormente. Dios no va a cambiar, pero aún si hay personas que creen esto, que la justicia va a cambiar y creen que puede amoldarse a la vida moderna, que Dios debe de modernizarse, que inclusive la palabra de Dios puede alterarse para que se ajuste a los pensamientos que se están teniendo hoy en día. Pero la palabra de Dios va a permanecer y es inalterable. No va a ser lo que yo quiera que haga, sino nosotros debemos hacer lo que la palabra de Dios dice, porque la justicia que Él administra no cambia con el tiempo ni por el lugar donde se realiza, sino que va a permanecer siempre de la misma manera, porque la justicia de Dios es perfecta. Así que, amigos, no se engañen, no se dejen engañar. Él va a aplicar su justo juicio a su debido tiempo. Y bien, esto es con relación al atributo de la justicia. Y ahora vamos a pasar a este atributo que mencionábamos hace un momento en esta lectura de Pedro, la paciencia. Y muchas personas, fíjense, van de la mano, la paciencia y la justicia, porque una pregunta que muchísimas personas se hacen es: ¿por qué Dios no castiga a los malos de inmediato? Esta es una pregunta que inclusive ha quedado registrada en la palabra de Dios. Y solamente vamos a mencionar dos ejemplos de esto que ha quedado registrado. El primero de ellos está en Jeremías capítulo número 12, versículo 1. Dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? El profeta Jeremías le está diciendo esto. Él reconoce primeramente que Dios es justo y que no puede siquiera, pues, reclamarlo, decirle: oye, tú, ¿por qué haces esto? Pero aún así le presenta su pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el otro ejemplo que quisiera mencionar en esta hora está en el libro del Apocalipsis, en su capítulo número 6, versículos 9 al 10. Dice de la siguiente manera: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y si quisieran más ejemplos, el libro de los Salmos registra muchas veces ese pensamiento: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta a esta pregunta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para los antiguos, para los nuevos, es precisamente este atributo de la paciencia. Si Dios demora el castigo de los pecadores, si no les da
el justo pago de sus maldades de manera inmediata, es por esa virtud de la paciencia. La paciencia de Dios se está manifestando y les está concediendo tiempo. Es más, deberíamos de decir no les está, sino nos está concediendo tiempo para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él a fin de alcanzar el perdón por ese sacrificio glorioso del Señor Jesucristo. Y todos podemos tener acceso a ese perdón. En sus relaciones con los hombres, Él demuestra su paciencia continuamente y gracias a ello es que este mundo no ha perecido. Por definición del atributo de la paciencia, es este atributo por el cual tolera a sus criaturas, aguardando de manera constante. Él nos está tolerando. Y esa es la verdad, porque nosotros, ¿cuántas veces pecamos al día? Nada más ponte a pensar en eso. ¿Cuántas veces has pecado el día de hoy? Y dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Pero en su paciencia, Él no está ejecutando ese juicio en ninguno de nosotros. Y fíjense una cosa, Él está soportando a todos aquellos que no quieren saber nada de Él. Todas aquellas personas que son pecadoras, es decir, que disfrutan vivir en pecado. Aquellos que van en contra de la fe, aquellos que están inclusive predicando, hablando cosas contrarias a las que Dios ha establecido. Por paciencia los está tolerando. Y sin duda alguna, en alguna de las categorías que acabo de mencionar, ahí caemos todos nosotros caemos en alguna de ellas, todos. Ahora bien, el hecho de que Dios sea paciente no quiere decir que Él nos esté permitiendo el pecar y que no va a castigarnos, porque ya anteriormente hemos dicho que Él rechaza por completo el pecado. Este pecado provoca la justa ira de Dios, pero por esa paciencia es que Él no nos castiga y todavía nos da esa oportunidad para que nos arrepintamos. Ahora bien, esto no quiere decir que cuando Dios nos vaya a castigar, Él va a ser vengativo y nos va a castigar con rencor, como si estuviera acumulando todo su enojo, porque no es hombre, sino que dentro de esa justicia nos va a dar a todos lo que nos corresponde. Es cierto que Él podría, si Él quisiera, castigarnos de manera inmediata. Y fíjense una cosa, tenemos un ejemplo claro de cómo aplicó ese castigo de manera inmediata en el libro de los Hechos. Les invito a que lo lean. El libro de los Hechos capítulo 5 nos habla de lo que sufrieron Ananías y Zafira, que por haberle mentido al Espíritu Santo fueron castigados con la muerte. Y fíjense, hay muchos pasajes que nos hablan de cómo Dios es paciente y hablan precisamente de esa misericordia de parte de Dios. Un ejemplo que es hermoso es este pasaje, Jeremías 31:3. Nos dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Y gracias a Dios por esto, porque a pesar de los continuos pecados del hombre, Dios tolera y está deteniendo el castigo, ese castigo, porque precisamente la paciencia que Dios nos tiene es grande. Y vemos, por ejemplo, en el Salmo número 86, versículo número 15, que dice de la siguiente manera. Dice así el Salmo 86:15: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Lento para la ira.
Él es lento para la ira por ese amor. Él es lento para la ira por esa paciencia y por la justicia. Ahora bien, otro aspecto de la paciencia es que es el hecho de saber esperar cosas que se desean, que se desean mucho, sin perturbación de ese ánimo, es decir, sin que nos inquietemos, sin que digamos, a ver a qué horas. Y esto es precisamente lo que nos demuestra que Dios está esperando pacientemente a que nosotros como hombres nos volvamos a Él y le pidamos perdón por nuestros pecados. Y esto lleva a muchas personas a un error porque creen que Dios quiere condenarnos a todos. Ese es un pensamiento que muchas personas tienen y dicen, no, es que Dios lo que quiere es castigarnos a todos, que nos va a amar. Inclusive por ahí pueden argumentar, pues si Dios nos amara, yo hubiera hecho esto y hubiera hecho aquello. Pero fíjense una cosa, Dios muestra su gran amor, su misericordia, al haber enviado a su Hijo Jesucristo, no para condenar al mundo, sino para que todos seamos salvos por Él. Y dice la primera epístola a Timoteo en su capítulo número 2, versículo 4. Voy a leer también el versículo 3, vale la pena. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, Dios, dentro de su paciencia, va a esperar firmemente, sin que su ánimo cambie hasta ese día y esa hora indicada para el juicio. Contrario a lo que nosotros como hombres hacemos, no sabemos esperar. Y miren, si los padres que nos están viendo, ¿quién de nosotros podríamos decir, mira, de aquí a tal hora puedes hacer lo que tú quieras? Puedes portarte bien, puedes portarte mal. No te voy a castigar hasta que termine este tiempo. No lo vamos a lograr. Y esto parece una locura porque van a ocurrir dos cosas. Una, que ante la constancia de hechos malos que estén haciendo nuestros hijos, va a llegar un momento en que vamos a perder la paciencia y los vamos a castigar. Y fíjense una cosa, la impaciencia va a ir de la mano con el enojo. Y eso es algo que nosotros como hombres vamos a hacer. No vamos a esperar hasta el final. Pero en cambio Dios va a esperarse hasta ese día y hasta la hora indicada. Y va a hacer ese castigo de manera justa. Así que cuando nosotros hablamos de la paciencia, esto debe de llevarnos a pensar en qué es lo que sentimos por los demás y hacia los demás, de manera que podamos poner precisamente en práctica la misma paciencia que Dios tiene con nosotros, que lo pongamos en práctica con nuestro prójimo. Así que gracias a Dios porque hoy hablamos de dos atributos. El primero de ellos, la justicia, que es ese atributo por el cual Dios va a dar su castigo en el tiempo justo, pero que además Él gobierna y Él rige a la creación de manera justa. No hay favoritos para Él. Y también hablamos acerca del atributo de la paciencia. Y este atributo de la paciencia es aquel atributo que Dios tiene, por el cual nos está tolerando, a pesar de que nosotros somos malos. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Hemos llegado al final de esta sesión. Deseamos que el Señor los siga bendiciendo, sigan compartiendo estos videos y si tienen ustedes alguna pregunta, alguna petición de oración, mándenos un mensajito y nosotros estaremos contestándoles. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor quede con cada uno de ustedes.